su angustia, sus miedos por su familia y todo lo que ha vivido, lo que suelta es un mensaje muy alarmista, sin ella darse cuenta que ha llegado a personas que no tienen nada que ver con su familia, porque si yo soy su madre y de repente tengo una tía, se lo mando a la tía, y de repente la tía se lo manda a la vecina, y de repente llega a Getafe cuando el vídeo es de Cáceres. ¿No? Entonces, esta parte es muy importante, sin olvidarnos de que, jolín, de que estáis pues expuestos, ¿no?, a una parte tensional muy grande, que yo creo que es de gran reconocimiento, y que para mí el foco no es que eso sea mejorable, sino que podemos mejorar del sistema para que el sistema sanitario pueda ofrecer un servicio mucho más global. Me viene mucho The Good Doctor, la serie esta, ¿no?, del médico. No sé si la has visto, o seguro que mucha gente la ha visto, pero es un médico que es buenísimo, pero tiene algo parecido como a Asperger. Total, que él no ve las emociones de las personas, ¿no? Entonces llega a una señora y le dice, usted se va a morir mañana. Pues esto, visto desde, o sea, esto es una serie, ¿no?, pero visto desde otro punto de vista, ahí se plasma mucho cómo no solamente es saber mucho y ser buen médico o buen enfermero, sino también es cómo gestionamos esos mensajes, qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Ahí me llega mucho, Patricia, perdona que te interrumpa, porque me está llegando precisamente que también este proceso nos está enseñando a los sanitarios. Lo primero, creo que desde arriba se está demostrando que el sistema sanitario necesita una reformita y un apoyo mucho más grande. Y por otro lado, también nos está enseñando humildemente a los sanitarios algo que es muy importante, y es que el individuo no es solamente un cuerpo, no es solamente un riñón que funciona mal, no es solamente un cáncer, sino que detrás de cada individuo hay una historia personal, hay una emocionalidad, hay una manera de vivir las cosas. Entonces, otra vez, curiosamente, lo que nos están espejando nuestros clientes o las personas con las que estamos es nuestra propia falta por formación o por habernos dejado arrastrar por un sistema que solo ve, como si dijéramos, lo que es el cascarón, ¿no? Es como si yo tengo un problema con mi coche, lo llevo al mecánico porque no carbura bien y lo único que me mira es la chapa del coche. No estás profundizando, no estás llegando al interior de esa persona, qué le está preocupando. Es muy importante. Bueno, yo creo que espeja muchas cosas del sistema sanitario, ¿no? Yo creo que no solamente, o sea, es la parte de formación, es la parte de entrenamiento a las personas que están ahí, es la parte de recursos, ¿no?, que ahora se está viendo más que nunca como todos estos recortes a los que hemos sido expuestos a nivel de recursos sanitarios. Pues ahora, claro, se está viviendo, se está viendo, ¿no? Y también hay una parte que yo creo que es importante, que es de... y no es por barrer a casa, ¿no?, pero ¿dónde están todos esos psicólogos y psicólogas que, no en mi caso, pero que tienen el PIR, que deberían, ¿no?, de tener una labor muchísimo más importante? Porque es que las secuelas de todo esto a nivel psicológico, emocional, corporal, a todos los niveles, es muy grande, ¿no? Entonces, yo que sé que tú tienes esta doble vertiente, yo creo que esto es una cosa que también nos espeja el sistema. Y es que toda esta gente necesita también otra atención que no se les está dando, porque no se llega, no es una responsabilidad de los sanitarios, de verdad, porque es que yo adoro el sector también y estoy súper, súper agradecida de todo lo que están haciendo y del esfuerzo que están haciendo, pero el sistema no les da, ¿no? No les da recursos. Claro, es muy curioso esto que comentas, porque precisamente uno de los ámbitos en los que precisamente esto se da más, y fíjate la curiosidad, ¿no? En el mundo de los cuidados paliativos, que es cuando se ofrece cuidados de confort, etcétera, a una persona que supuestamente su patología ya no tiene curación o ya no es la prioridad, es cuando realmente empiezan a existir los equipos multidisciplinares, en el que se involucra al psicólogo, al enfermero, al médico, al trabajador espiritual, etcétera, etcétera. Parece como que cuando ya perdemos el foco en salvar, en arreglar el vehículo, nos damos cuenta de que detrás de ese vehículo siempre hay algo más. Y no solamente a la hora de las personas que están ahí, sino de las personas que están ayudando y que están trabajando, ¿no? Y creo que eso también es muy, muy interesante, el poder dar ese soporte, incluso a las personas que están en sus casas viviendo toda esta
situación, ¿no? De alguna manera que les está llevando a crisis emocionales, a situaciones de soledad, de tener a sus familiares lejos y de algún modo es algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Te comentaba un poquito antes de empezar el vídeo una metáfora que creo que es muy, muy relevante, ¿no? Y es que en el primer mundo en el que vivimos estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a ver los toros desde la barrera, ¿no? Siempre que ha habido un cataclismo, ha habido un virus, ha habido un ataque, ha habido algo, lo hemos visto a través de la televisión, a salvo, en nuestras casas. Pero ahora lo que ha pasado es que el toro ha saltado a las gradas. Y lo que antes era un peligro retransmitido, ahora está entre nosotros. Nos puede afectar a nosotros, nos puede afectar a nuestros familiares, de hecho lo está haciendo. Y de alguna manera no estábamos preparados para eso. No había una conciencia de que eso podía llegar a nosotros y tocarnos. Y creo que eso es importante también. Efectivamente, el darnos cuenta de que no somos más que nadie y y del efecto que tenemos los humanos en el mundo, ¿no? Que yo esto es lo que digo, joba, que yo hacía mucho tiempo que no veía las montañas de esta manera, que no escuchaba a los pájaros cantar así, que nos tenemos también que dar un poco cuenta del efecto que tenemos y a la vez de que no somos tan grandiosos, ¿no? De que somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Antes estábamos ahí hablando de un poco de la sobreinformación que hay en este momento, ¿no? Y de los datos que muchas veces no son del todo reales, porque tampoco es fácil, ¿no?, llegar a unos datos reales, y de cómo esto puede generar un estado más de alarma o más de nerviosismo o de miedo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué valoración das de los datos que nos llegan, que además nos llegan variados? Sí, bueno, pues un poquito lo que yo quiero compartir es que indudablemente hay una cosa muy importante en el ser humano y en la psique, y eso creo que tú puedes también arrojar un poquito de luz, y es que normalmente en lo que ponemos el foco, en lo que ponemos la atención se hace más grande. Yo siempre me gusta poner el caso porque siempre lo he escuchado, ¿no?, de las embarazadas que dicen, uy, es que desde que estoy embarazada solo veo embarazadas por la calle. Indudablemente, en el momento que tú pones el foco en algo, automáticamente tu cerebro selecciona de los miles de inputs y de estímulos que tiene lo que quiere ver. Y mucho más si es un peligro, mucho más si es algo que puede ser un ataque a la vida, ¿no? Pero sí es cierto que los datos que se están manejando están bastante sesgados. No con mala intención, por supuesto, y quiero creer que no es así. Pero claro, lo que se ofrece a través de los medios de información, aparte de que estamos sufriendo una saturación brutal, ¿no?, lo que se denomina un poco una infoxicación, es que se centran en los datos de los fallecimientos, de las personas que están ingresadas, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que todos esos datos son registros que vienen a través de hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay muchas personas que están siendo dadas de alta, hay muchas personas que están pasando el proceso viral en sus domicilios. De hecho, yo ayer tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que tanto ella como su hija en domicilio ya han pasado el proceso y, bueno, pues están tan tranquilas. Ellas han pasado unos días en la cama como cuando tienes una gripe y eso no sale en las noticias, ¿vale? No se incide sobre ello. No quiere decir que lo otro no exista, pero claro, si no se pone en contexto, no se puede uno dar cuenta de que, es decir, vivimos en un mundo dual. Si no hay comparación, parece que si yo me levanto por la mañana y estoy perfectamente sano, pero me levanto con un orzuelo en el ojo y solamente me fijo en ese orzuelo, lo único que voy a ver es ese orzuelo y no veo el resto de lo que de alguna manera está pasando bien, ¿no? El número de altas, el número de personas que nos están viendo afectadas, el número de personas que están incluso teniendo el virus y están asintomáticas completamente y no les está pasando nada. Entonces, es muy importante en estas situaciones el discernimiento, la tranquilidad, el soporte entre unos y otros. Y sobre todo, llevar una dieta informativa correcta. Está bien que veamos cierto tipo de información, que estemos al día con lo que esté pasando, pero vamos a consumir un poquito, ¿vale? Porque si estamos todo el día en lo mismo, estamos como si dijéramos potenciando. Y además, tanto los psicólogos como los coaches, como muchas personas nos dicen, si tú sometes al cerebro
a un proceso continuo de una creencia durante un tiempo X, lo que haces es que lo metes en el inconsciente y eso ya va a funcionar en automático. Si lo que metemos es miedo, miedo, miedo y miedo, lo vamos a terminar instalando. Y es más, fisiológicamente estamos entrando en un estado de estrés perceptivo, que no es real, que lo que nos lleva es a disparar nuestro sistema primario de defensa, que automáticamente lo que hace es bajarnos nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmune, porque el cuerpo se pone en modo de huida, de ataque o defensa, y no tiene capacidad de hacer digestiones correctas, de repararse él solo, de crear un sistema inmune en condiciones. Entonces, es como si dijéramos una pescadilla que se muerde la cola. Podríamos decir que si no gestionamos bien nuestros pensamientos y si no hacemos esta dieta, a mí me encanta esto, de la dieta informativa saludable, me encanta. Es un término que voy a acuñar a partir de ahora porque me parece muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo a día de hoy, sobre todo personas muy mayores que no paran de ver la televisión. O sea, entonces, claro, entran en un circuito muy, muy, muy tóxico, muy, muy, muy desgastante y empiezan a debilitarse. Sí. Esto que mucha gente dice, es que has dado una explicación muy científica, ¿no? De esto que mucha gente dice en el mundo espiritual, pero que no llega a todo el mundo. Y es, bueno, ¿qué pasa? ¿Que porque tengo miedo estoy atrayendo a la enfermedad? Espiritualmente se podría decir así, pero científicamente, efectivamente, es como nuestro sistema inmune baja. Entonces tienes más posibilidades simplemente de coger el virus porque estás más débil tú físicamente. Entonces, yo creo que es muy importante esto, ¿no? El cuidarnos a nosotros y el entender que solamente el cuidarnos ya está haciendo que a nivel social el virus disminuya y esto se transmute o se transforme a una nueva